Bueno, vamos a hacer algún ejercicio o algunos ejercicios de vectores. Eh, bueno, arranquemos desde el principio. Acá nos dan dos vectores. Estos dos vectores son vectores de dos componentes. Cuando un vector tiene dos componentes, se dice que pertenece a R2. Este sería el espacio donde están definidos los vectores, ¿sí? Tanto U como V pertenecen a R2. Bien, si tuvieran tres componentes pertenecerían a R3, etcétera, etcétera. Bien, un vector definido tanto en R2 como en R3 tiene, además de una representación analítica, por decirlo de algún modo, es decir, exponiendo sus componentes, asumiendo que son componentes reales, también tienen forma de representarse gráficamente. Los vectores en R2 se pueden representar gráficamente en el sistema de coordenadas cartesianas. En principio, geométricamente un vector se representa como un segmento orientado. Yo igual lo dijimos en el material que les compartí. Un segmento orientado necesita de tener los siguientes elementos. Va a tener un origen y un extremo. Cuando nosotros nos presentan los vectores de esta manera, es decir, como una n-upla ordenada, en este caso una dupla ordenada, un par ordenado, lo que estaríamos asumiendo por defecto es que este es el extremo del vector y el origen del vector es el origen de coordenadas. O sea, esta es la representación del vector que tiene su origen en el origen de coordenadas y su extremo en el punto menos 3, 1, de modo tal que si tuviéramos que graficar este vector, como está en R2, va a ser una representación gráfica en el sistema de coordenadas cartesianas, será este vector que vemos ahí, ¿sí? Entonces, los elementos, menos 3, 1, ¿verdad? Los elementos de un vector tenemos un origen, un extremo, una dirección. La dirección en principio representa la inclinación de la recta sobre la cual el vector se encuentra ubicado. Es decir, este vector tiene una dirección dada y la dirección dada está indicada por la recta sobre la cual se encuentra el vector. O sea, todos los vectores que nosotros podamos trazar sobre esta recta van a ser vectores que tienen la misma dirección, ¿sí? Después tiene un sentido. El sentido del vector es hacia dónde apunta la flecha. Es decir, una vez que nosotros establecemos una dirección, hay dos posibles sentidos. Es decir, o apunta la flecha para un lado o apunta para el otro, de la recta sobre la cual podríamos trazar los vectores, ¿sí? Y por último tenemos una última componente de los vectores que se llama módulo de un vector o norma también. El módulo, la norma de un vector es la longitud que tiene el vector, ¿sí? Es decir, cuánto mide el vector desde su origen hasta su extremo. Estas son las tres componentes de un vector. Y dos vectores que tienen exactamente las mismas tres componentes son iguales. Esto nos da como idea que nosotros este vector lo tenemos, en este caso lo ubicamos acá, pero si este vector, así como lo vemos, lo ubicáramos en cualquier otra región del plano, sería exactamente el mismo vector que el que llamamos vector U, ¿sí? Por comodidad, entonces les recuerdo o les digo que los vectores se suelen graficar como segmentos orientados, asumiendo que el origen del vector es el origen de coordenadas. Ya veremos en algún ejercicio, si a nosotros nos dan puntos, cómo encontrar el vector equivalente con origen en el origen de coordenadas. Bien, entonces, nuestro vector U, si lo tuviéramos que representar gráficamente, sería este que vemos ahí. Nuestro vector B sería el vector 2 menos 1. Bien, y acá lo que nos piden es que hagamos algunas operaciones entre los vectores. Por ejemplo, hallar la suma de los dos vectores.
hallar la suma del vector u y el vector b. Para sumar los vectores se opera componente a componente, es decir, nosotros a la primera componente del vector u le tenemos que sumar la primera componente del vector b. Entonces tenemos menos 3 más 2, que es menos 1. Y a la segunda componente del vector u le tendremos que sumar la segunda componente del vector b, menos 2 más 1, que va a ser 0. ¿Sí? Bien, esta es una forma de operar la suma de vectores. Esta sería la forma analítica. Este sería el vector resultante de sumar. La forma gráfica, hay varias maneras de representar gráficamente la suma de vectores. Una de ellas es ir colocando los vectores que se van sumando en orden y a continuación del extremo le agrego el otro. Es decir, por ejemplo, yo tengo que hacer el vector u más el vector b, ahí tengo el vector u, y a partir del extremo del vector u yo trazo el vector b. A partir del extremo del vector u trazo el vector b. Donde se concluye esa operación, ese punto es el que me estaría representando el vector o el extremo del vector resultante, ¿no? Que sería ese de ahí. Entonces, esto que estamos viendo acá sería la suma vista en forma gráfica, ¿sí? Y fíjense que lo que obtenemos es el vector menos 1, 0, ¿verdad? Bien, bueno, entonces, con esto vimos el primer ejemplo, analítica y gráficamente. Vayamos al segundo. En el segundo tenemos que hacer 3b menos u. Acá lo que estamos haciendo es un escalar por un vector. Cuando tenemos un escalar por un vector, significa un número real multiplicado por un vector. Veamos cómo se trabaja este tipo de ejercicios, ¿sí? Analíticamente, si nosotros tenemos que hacer 3b, la forma de trabajo es a cada componente del vector b multiplicarla por 3. De modo que nos va a quedar menos 9 y 3. Bien, y a esto habría que restarle u. En principio, restar u sería lo mismo que sumar menos u, dado que nosotros la suma ya la observamos, ¿no? Ya la mencionamos cómo se hacía. El vector menos u también se puede llamar vector opuesto del vector u. Y básicamente lo que consiste es, hice 3b y bueno, me equivoqué, ¿no? Dice 3b y yo hice 3u. Entonces tenemos 3b sería 6 y menos 3, ¿no? Y menos u va a ser 3 y menos 1. Entonces, si nosotros tenemos que hacer 3b más menos u, tenemos que operar la suma y nos va a quedar 9 menos 4. Y esto sería el vector resultante. Bien. Bueno, veamos esta situación gráficamente, cómo se trataría. Nosotros tenemos el vector b. Bien. Bueno, acá eje de abscisas, eje de ordenadas. En principio, habitualmente llamamos eje x y eje y. Acá, en principio, como no hablamos de variables x e y, quizás por comodidad les sigo manteniendo el nombre. Bien, ¿qué es lo que tendríamos? Entonces, nosotros tenemos, vamos a analizar esto gráficamente, ¿no? El vector b es el vector 2 menos 1. Es decir, sería este vector. Vean ustedes y piensen en el tema de multiplicar al vector b por 3. Multiplicar al vector b por 3, en principio, equivaldría a sumar el vector b por sí mismo 3 veces.
Y dado lo que mostramos hace un momento de la suma, esto equivaldría a extender el vector B 3 veces consigo mismo, es decir, con su dirección. La dirección es la misma, mismo sentido y mismo módulo. De manera que el vector resultante de hacer 3 veces B sería, bueno, este vector que va a tener como coordenadas 6 menos 3, sería ese de ahí. Bien, y a esto tendría que el vector menos u, que sería 3 menos 1, bien, el vector 3 menos 1, nosotros sería este vector de acá, ¿no? Este sería el vector menos u, que para poder obtener el resultado tendríamos que sumarle este vector, es decir, este vector deberíamos copiarlo al inicio de lo que sería el vector 3 por b que obtuvimos, perdón. Es decir, entonces acá este mismo vector lo copiamos ahí y toda esta cuenta debería terminar en 9 menos 4, ¿no? Bien, esta es un poquito la idea gráfica de lo que sería esta operación de acá. Entonces 3b más menos u me da como resultado el vector 9 menos 4. El vector 9 menos 4 es, ojo, el vector 9 menos 4 sería este. ¿Sí? O sea, el vector que tiene origen en 0, 0 y extremo en el punto 9 menos 4. Y a este vector se llega haciendo la operación suma tal como la vimos. ¿Sí? A esto le agregamos la interpretación de lo que sería producto por un escalar, un vector por un escalar. ¿Está bien? Bueno, y por último, el ejercicio C es un poco para analizar qué representa K por B, siendo K un número real. Y bueno, ya un poco lo comentamos, ¿no? K por B lo que hace es indicarme que yo copie el vector, el mismo vector, tantas veces como me indique K, que en el mismo sentido, ¿sí? Es decir, siempre voy a estar sobre la misma dirección y lo copié en el mismo sentido. Ahora, ¿qué pasaría si ahí K me diera un número negativo? O sea, si me dijeran menos 3b, ¿qué es lo que tendría que hacer? En realidad, menos 3b sería lo mismo que decir 3 por menos b. O sea, tendríamos que copiar hacia el otro lado. Entonces, les pido, en realidad, del comentario se los hago así por encima. Les propongo a ustedes que lo analicen, a ver qué representa. De hecho, hay un ejercicio en la guía práctica que les pide que hagan este análisis. Pero lo que va a representar, en principio, si ustedes empiezan a probar con distintos valores de K, lo que van a ver es que siempre van a obtener vectores que van a estar, perdón, esto ahí no, van a estar todos sobre la misma dirección. O sea, vamos a obtener toda una familia de vectores que van a estar sobre la dirección del vector B. Van a tener sentido hacia allá si el coeficiente K fuera negativo. Y van a tener el mismo sentido, porque la dirección siempre va a ser la misma, si el coeficiente K fuera positivo. Esto sería para que lo analicen y lo piensen ustedes. Pero bueno, más o menos esta sería la idea de trabajo de este primer grupo de ejercicios que les estoy proponiendo. Cualquier pregunta, saben que la consultan, ¿sí?